Ya regresamos con más información, regresamos a la mesa de análisis. Antes de irnos a la pausa, yo le decía que bueno, pues el día de hoy, como cada semana, está con nosotros jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, jóvenes de la Universidad La Salle, que la verdad siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellos, y le damos la bienvenida a Lorena Torres. Lorena, muy buenos días. Buenos días, Claudia, y muy buen día a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos de la Universidad La Salle. Alex Llanos también está con nosotros de la Universidad La Salle. Alex, muy buenos días. Así es, hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando, espero que tengan una bonita mañana. Gracias, y bueno, también en esta mesa de análisis, que la semana pasada ya se incorporó con nosotros en ORT Noticias, Yair Díaz García. Como siempre, un gusto tenerte aquí, Yair. Buenos días. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a los jóvenes universitarios. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, cuando lo platicábamos, es un tema pues complicado. ¿Por qué le digo que es un tema complicado? Porque bueno, aquí está involucrada precisamente la iglesia, la cuestión de la religión, y sin embargo siempre es un tema, ¿no? Un tema que apasiona y da mucho de qué hablar. Y el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema pues acerca de los pederastas en la iglesia, precisamente un tema que está dando mucho de qué hablar, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hace unos días se celebró precisamente una cumbre en relación a este tema, una cumbre histórica, así fue calificada con líderes católicos, al comparar precisamente ese abuso sexual por parte del clero en la iglesia católica. ¿Con quién iniciamos? Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad La Salle. Vamos pues si quieren empezamos nosotros, no hay ningún problema. Perfecto, de la Universidad La Salle y Alex Llanos. Sí, pues bueno, yo siento que es un tema un poco difícil de abordar, sorprendentemente en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque México es un país católico, o sea, México es, o sea, le puedes, no sé, decir muchas cosas, pero muchas ocasiones cuando se llega a tocar de la religión la gente mejor prefiere no hablar, ¿no? O prefieren evadir el tema o no tocarlo. También existe muchas veces ese apego hacia esa religión. Bueno, en este caso que creo que el tema que vamos a discutir es en sí en la religión católica. Pues bueno, el país es súper católico, entonces a la hora de tocar esos temas es un poco difícil para cierto tipo de gente, o sea, para aquellos que realmente son muy apegados a esa religión, gente que, pues bueno, tal vez no está preparado o no puede aceptar o asimilar que, pues, la iglesia a la que pertenece practique eso, aunque no lo comparta. Pero es un tema que definitivamente coincides con nosotros de que se tiene que abordar. Sí, claro, o sea, tiene que estar en la agenda de todos, hasta de los medios, o sea, agenda de medios, en la agenda de la gente, cuestiones, porque pues al final de cuentas están cometiendo delitos a infantes, están cometiendo delitos pues bueno, también a gente ya mayor, adolescentes, etcétera. Entonces no es cualquier cosa. Pero es un delito también que no es nuevo. Estamos viendo casos o se están ventilando casos ante la opinión pública de delitos muchos años, de abuso sexual en las décadas de los 50. Sí. Estamos hablando de muchos años. Y es sorprendente porque también, está pues el delito de la pederastía, pero también están encubriendo, ¿no? O sea, también muchas veces las organizaciones eclesiásticas se encargan de eso, de que no salga a la luz, porque pues bien, la religión, por decirlo de alguna forma, pues bueno, obtiene ingresos, viven de eso, entonces al mostrar este tipo de contenidos, pues bueno, va mermando la cantidad de creyentes a sus filas. Lorena Torres de la Universidad La Salle. Pues sí, es un difícil el tema, polémico. Sí, muy polémico, la verdad, porque pues es que el país se divide, porque hay somos un país católico, como decía Alex, entonces yo creo que igual la gente no permite que uno se exprese de esa manera de sus líderes religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque le tendrán algún apego o a lo mejor alguna admiración por ser autoridad de ellos en la iglesia, espiritualmente hablando. Entonces no lo permiten, es por ponerlo así, como si empiezan a hablar mal de tu mamá, no lo vas a permitir. Entonces yo creo que eso es lo que tiene el mexicano, se cierra estos temas porque bueno, es gente que tiene en autoridad, es gente que tiene como admiración o como modelo a seguir, porque al fin de cuentas un líder religioso es eso, es un líder que te enseña o que te guía a vivir de cierta manera moral. Hablando en estos términos espirituales, por así decirlo. Entonces yo creo que
se niegan por el hecho de decir, bueno, pero es que él me está hablando de ser una persona moralmente buena, entonces no es posible que él esté cometiendo este tipo de delitos detrás de... Entonces yo siento que es eso, es como la negación de la gente de la sociedad mexicana a abrir los ojos, que esto sí pasa, que muchas veces estos líderes religiosos tienen una doble vida o hasta triple vida, que tienen hijos y tienen familia y aparte también están cometiendo la pederastía en contra de niños menores de edad. Entonces yo creo que más que nada es eso, que la gente no quiere abrir los ojos. ¿Influye la negación, el hecho de no querer abordar estos temas, Yair Díaz, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Sí. Primero es necesario separar la religión de las instituciones religiosas. La religión es una esencia doctrinal, por decirlo de esta forma. Las instituciones religiosas son, pues como dice la palabra, las instituciones que tutelan a favor de esa doctrina. Y hay que separar dos términos, la pederastia de la pedofilia. Pedofilia viene de una palabra, dos palabras griegas que se componen en una. Pais, que creo que se refiere a muchachos de 14 a 19 o 22 años de edad, y la palabra filos, que es estar cercano a algo. En el periodo helenístico, o sea, no es algo nuevo, desde mucho antes, y no necesariamente en la religión, en el caso de donde voy a sacar la etimología, pero en el periodo helenístico en Grecia, los alumnos de una escuela tenían que tener relaciones sexuales con sus maestros para, según ellos, poder generar como que una cierta empatía entre ellos. Entonces, esas prácticas se han realizado de muchas formas. Eso es pederastia. Pedofilia es cuando una persona mayor desea sexualmente a niños, a menores de edad, pero no lo hace. Pero el que ya comete el acto sexual, el que abusa sexualmente de los niños, pues se convierte en un pederasta. Entonces, es el tema que estamos viendo. Entonces, eso como llega a las iglesias, por no hablar solamente de una sola religión, sino las instituciones religiosas en general, para no defender ni hablar mal de ninguna, obviamente. Entonces es un tema que se convierte controversial y por eso hay voces que hablan o proponen el tema del celibato, específicamente ahí sí en la Iglesia Católico Romana, el celibato, porque no a todos se les da. Según la doctrina en la que se basa la Católico Romana, el celibato se le llamaría el don de continencia. El apóstol San Pablo lo dice, pero también él dice que no todos tienen ese don. Entonces tienen razón esas voces que proponen que el celibato no sea algo obligatorio para ocupar un puesto sacerdotal, dentro obispo, de la iglesia, como institución. para no ser clérigo, porque bueno, esa es una forma en que esas voces piensan en que se podría atacar ese problema. Este fenómeno, lo que es la pederastía dentro de la iglesia, dicen que es un fenómeno que ha crecido precisamente porque la iglesia no denunció este tipo de abusos sexuales. ¿Sí? Hay una estadística del Vaticano. El Vaticano al año, solo el Vaticano, sin contar las demás iglesias o asociaciones religiosas en el mundo, en el Vaticano aproximadamente 600 casos de abusos sexuales que se detectan. Ahora hay que ver los que no se detectan. No se atreven a denunciar. Y luego hay otra estadística en donde más de 100,000 casos detectados alrededor del mundo de abusos a niños. ¿Y precisamente se ha dado por esto, por no castigarlos? Sí. Sí, Alex. Yo creo que como lo mencionábamos al principio, siento que hubo una ola, yo creo que de los, no sé, 80s, 90s hacia estos años, se han ido destapando, ¿no? Se han ido, pues ya, ahora sí que afrontando a las instituciones religiosas, como ya lo mencionan, a denunciar, ¿no? Y a dejar de encubrir este tipo de cuestiones. Pues ya el tema muy sonado aquí en México, pues sí, siento que de un tiempo para acá empezó esa ola de que la gente alzó la voz, de que la gente empezó a denunciar, de que pues bueno, se empezó a quejar, etcétera. Entonces ya no le quedó a la iglesia de otra, ¿no? Más que pues ahora sí que afrontar las consecuencias. Y yo siento que sí, la iglesia pues bueno, lo pudo cubrir hasta donde pudo, hasta que se le salió de las manos, por así decirlo. ¿Crees que ya no se cubre este tipo de situaciones? Bueno, a mi parecer sí. Yo siento que, pues bueno, como cualquier institución o como cualquier persona o como
no sé, cualquier imagen siempre se trata de mantener lo más limpia posible, ser un modelo a seguir, etcétera. Entonces yo siento que va a seguir, o sea, va a seguir encubriendo la iglesia y lamentablemente, pues bueno, estas cuestiones van a seguir sucediendo. ¿Esta cumbre y esto que se está dando, creen que solamente se trata de una cuestión mediática? Pues dependiendo de la perspectiva, si somos muy negativos, podríamos pensar que solamente es un requisito. Pero ustedes como jóvenes, pero ¿cómo ven sí, por eso lo menciono. Hay muchos casos. No es algo meramente mediático, podría ser. Puede ser incluso el inicio de algo bueno. El inicio de algo bueno. Alex, ¿el inicio de algo bueno? Sí, pues simplemente al ponerlo a los ojos de todos, o sea, simplemente al sacarlo a la luz, ya están dando de qué hablar, ¿no? O están, pues, ahora sí que haciendo justicia, por así decirlo. Yo también lo veo como el inicio de algo bueno. Siento que pues lamentablemente no van a dejar de suceder estas cosas, pero qué bueno que están tomando cartas en el asunto, ¿no? Que se ve que no están encubriendo que cuestiones así, sino que realmente están pues haciendo justicia primero por su parte, o sea, en la cuestión religiosa, etcétera. Ellos pues al exiliarlos o expulsarlos de su grupo, y pues bueno, ya después que se haga justicia por parte de las autoridades. Lorena Torres. Pues yo creo que también por muchos años las autoridades tampoco quisieron proceder legalmente contra los líderes religiosos. ¿Por qué? Pues porque pues también son personas, o sea, ellos también tienen sus creencias, ellos también tienen su fe, por llamarlo de alguna manera. Entonces no habían querido por muchos años, yo leí, me documenté un poquito de esto, que no habían querido proceder legalmente contra ninguno de estos líderes. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por lo que ya había dicho, que tenían su fe. Entonces también las autoridades tuvieron que ver con eso y no hacían caso de las personas o de las denuncias que se hacían en contra de estas personas y lo dejaban así. Y lo que decían era, no, pues es que cada diócesis se encargue de sus delitos, por así decirlo, y lo que hacían era mantenerlo en secreto. Entonces ellos tenían un canon, el canon 489, donde dice que cada diócesis debe resguardar un archivo restringido de sus crímenes. Y luego más adelante hicieron una reforma a ese canon, diciendo que pues cualquiera que hablara acerca de los crímenes pues sería excomulgado. Entonces también eso tenía mucho que ver en que entre ellos se encubrieran, por más que nada porque no querían ser excomulgados o quitados del poder, porque de cierta manera tenían un poder sobre la iglesia, un poder sobre los feligreses. Entonces yo creo que también esas ganas de seguir estando ahí enfrente no los permitía hablar, era una cuestión de ego, por así decirlo. Entonces ya no quisieron proceder más, se dejó así hasta que, como dice Alex, el problema se hizo más grande de lo que ellos pudieron manejar. Pensaron que mantenerlo en secreto mantendría su reputación, pero no fue así. Yo creo que las denuncias empezaron a dar de un tiempo reciente hasta acá, cuando los niños que fueron violados en 1960, 1950, ya tuvieron la facultad para ser escuchados, ya eran mayores de edad, ya eran adultos, entonces lo que decían ya tenía peso. Porque muchas veces cuando un niño dice, no mamá, es que el padre me tocó así o el padre me hizo esto, ay cállate, no digas eso, ¿cómo crees? O no digas mentiras del padre, niño chiflado y no sé qué, y entonces no le crees al niño. Entonces ya cuando crecieron, ya fue cuando se dio esta ola de denuncias donde ellos dijeron, no me voy a quedar callado. Sí, porque hay que decir que los casos que se están ventilando en este momento o quienes se dicen víctimas de estos abusos son precisamente ya adultos. Jair. De hecho, la organización que comenté hace unos momentos que detectó alrededor de más de 100,000 casos sobre pederastia, toda esa organización es dirigida por personas que fueron abusados o abusadas en su caso y que lograron salir adelante de esos abusos. Y son abusos, tú tocas un punto, no solamente hacia varones, también se han dado casos de mujeres. Alex. Sí, yo creo que nadie está exento de eso y bueno, tocando un puntito, o sea, también se han estado declarando hacia padres sacerdotes que ya ni siquiera están vivos, ¿no? O sea, que ya fallecieron y hasta apenas está saliendo a la luz este caso, o sea, están haciendo las denuncias, etcétera. Entonces también, pues bueno, es tocando un punto anterior. Y también, pues sí, nadie está exento. Yo siento que como la iglesia
pues se encargaba muchas ocasiones de orfanatos, cuestiones así, de gente pues que no tenía papá, que no tenía papá, no tenía mamá, gente olvidada, por así decirlo, de sus familias. Pues bueno, yo siento que esas cuestiones o esas instituciones se prestaban para, ¿no? O sea, del robar la inocencia de un pequeño, de una muchachita, etcétera. Entonces sí siento que por mucho tiempo tuvieron ese control, ¿no? De los niños huérfanos, etcétera. Entonces era como, pues bueno, ahí era donde se suscitaban todos estos casos. Hoy estos escenarios como la cumbre que se ha celebrado, en la cual ha estado presente el Papa Francisco, ahí se ha ventilado todo este tipo de casos, se ha hablado de los abusos, de miles de abusos, pero no solamente en otros países, esos abusos también, digo, no hay que cerrar los ojos también en nuestro país, que es un país, la gran mayoría, lo decíamos, católico. Toda esta situación que se está dando dentro de la iglesia ahuyenta a los feligreses, ahuyenta a los jóvenes, a la población en general. Hace una semana hablamos de los chapulines, que los chapulines son chapulines porque no tienen convicción. Yo creo que sería un problema igual, la convicción, porque, por ejemplo, antes cada institución, pues, por ejemplo, si hablo de la Reforma Protestante de 1517, pues Martín Lutero se peleó con la Iglesia de Roma, por decirlo de esta forma, porque no tenían alguna convicción, sino que ya esa institución ya se había convertido en un negocio para obtener ganancias con las indulgencias. Yo siento que es algo muy parecido. Las iglesias lo que necesitan hacer internamente, y no hablo solo de la católico romana, sino en general, las iglesias lo que deben hacer es, como instituciones, asentar bien su razón de ser conforme a las doctrinas que están tutelando. Y los feligreses de la misma forma. Ellos deben saber que están viendo hacia su doctrina y no hacia los hombres, porque pues desde luego el hombre es falible, el feligrés también comete errores, y lo ve desde el punto de vista religioso, pues todos somos pecadores. Entonces lo que el feligrés debe hacer es poner su mirada en su doctrina, en este caso pues en Dios, y no en los fallos de los hombres. Es condenable, desde luego, es un atentado horrible contra los derechos humanos, pero si tú profesas una religión, no creo que sería motivo para alejarse con los errores de las autoridades. Sin embargo, sí se ha dado, se han alejado de la iglesia. Es una realidad. Vamos a poner el ejemplo de la iglesia católica. Esto que estamos hablando, el tema de los pederastas, ha alejado a mucha gente de la iglesia católica. Ese es el ser, pero el deber ser, pues es otra cosa. Pero el ser es el que ahorita domina más, lamentablemente. Exactamente, nos indican que es momento de la pausa. Vámonos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. El ejército me ha hecho el ser humano que ahora soy. En el ejército aprendí que todo se puede hacer. Somos personas como toda la sociedad y trabajamos por el bien común de México. Crecí en el aspecto profesional y pude valorar más a mi familia. Unidos lograremos la transformación de México. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea. 19 de febrero, Día del Ejército. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. En Gasolinera La Marina Vieja te ofrece el mejor servicio, rapidez, calidad y la atención que mereces. Tenemos la energía que te llevará a donde quieras llegar. Gasolinas Magna, Premium, Diesel, aceites y aditivos. Evolucionamos juntos y nos adaptamos a los nuevos tiempos. Para su mayor comodidad, amplio estacionamiento, tienda de conveniencia y hotel cercano. Los esperamos en el cruce de carretera a La Pesca y carretera Aldama Los Rayones. Gasolinera La Marina Vieja. Servicio las 24 horas en Soto La Marina.
Ya regresamos para seguir hablando de este tema. Lo decíamos hace unos momentos, lo que es el fenómeno de la pederastía sacerdotal, que bueno, pues la Iglesia ha señalado que esto ha crecido, o la razón por la cual creció este fenómeno ha sido porque, bueno, no fueron castigados en su momento la figura sacerdotal. Decíamos antes de irnos a la pausa, si esto ha provocado que el ciudadano o los feligreses se hayan alejado precisamente de la Iglesia. Escuchábamos la opinión de Yair Díaz de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero interesante será también conocer la opinión de Alex Llanos de la Universidad La Salle. Sí, siento que, bueno, como lo mencionábamos hace un ratito, hay gran parte, o bueno, nosotros como jóvenes o como nueva generación, siento que no nos han apegado tanto, no hemos estado apegados tanto a la religión. En mi caso particular soy agnóstico, o sea, entonces no siento apego a ninguna de estas religiones, como mis abuelos, cuestiones así. Entonces, siento que sí merma, depende del grado de identificación que tenga la persona, ¿no? O de empatía. Hay gente que escucha una noticia y se le hace muy cruel y se ofende y siente y se apasiona con ese tema, y pues bueno, puede llegar a que sí deserte de esa religión. Hay gente que, como lo mencionábamos hace rato, que diga, yo ya no quiero ir a la iglesia, pero pues bueno, yo mientras esté bien con mi Dios y yo sea un hombre de bien, no hay ningún problema, que también es válido. Pero siento que sí resta, pero no como uno creería. Uno creería que la Iglesia Católica está por terminar, o que ya nadie va a seguir yendo a esos lugares, cuestiones así. Siento que no afecta Esto tanto. no afecta, en tu opinión. Esas cuestiones no. Yo siento que a veces también somos muy egoístas, que hasta que no nos pasa a nosotros, o hasta que no nos pasa a alguien que conozcamos, algo cercano, pues bueno, nosotros digamos, no, pues bueno, es que aquí no se da, es que en Victoria no se va a dar, es que en Tamaulipas no se da, es que en México no. Es que fue él el padre era el que estaba mal, o sea, la iglesia no. Entonces, esas cuestiones siento que van, lamentablemente, que nos identifican mucho como pueblo. Es cuestiones de que si no me pasó a mí, o si no me pasó al vecino, etcétera, a mi familia, pues bueno, no me perjudica. Que también, pues bueno, lamentablemente así es. ¿Afecta el tema de los pederastas? En el caso de la iglesia, que la ciudadanía se retire o el feligre se retire. Pues Lorena. Yo creo que a lo mejor sí puede doler porque bueno, le quitas la venda a los ojos a muchos creyentes, y duele porque bueno, tenías mucha fe en un líder religioso, y al final de cuentas pues no se da cuenta, vaya, la persona que no es quien pensaba que él era. Entonces a lo mejor sí puede causar una decepción, tal vez una fractura en la Iglesia Católica, pero opino igual que Alex, no va a cambiar. Porque, bueno, el catolicismo en México data desde la conquista, entonces es una tradición, porque muchas veces el catolicismo se ha pasado de generación en generación, y ya es como una tradición, ir a misa los domingos, congregarse ahí en las iglesias, en las parroquias, entonces ya es una religión que se ha transmitido por generaciones, entonces yo creo que va a seguir siendo así. Siento que es un canon que ya no se va a romper, entonces a lo mejor sí van a tener sus dudas, a lo mejor sí van a asistir a misa con falta de fe, por parte de los padres que han cometido este tipo de abusos. Entonces yo creo que a lo mejor sí va a haber una falta de fe, a lo mejor sí va a haber incredulidad, pero no se va a romper esa, pues cómo decirlo, pues como tradición de asistir a la iglesia, de cumplir con el Señor, porque muchas veces yendo a misa se piensa que se cumple con el Señor, entonces es más grande. Yo siento que el mexicano tiene más fuerte el compromiso con Dios que el compromiso con el Padre a veces, porque bueno, al Padre lo pueden cambiar de parroquia, lo pueden cambiar de iglesia, pero bueno, los feligreses ahí siguen. Un tema, lo decíamos al inicio de esta mesa de análisis, un tema polémico, un tema controversial, sin embargo, un tema que se tiene que abordar, pero sobre todo que se tiene que castigar de encontrarse culpable a esta figura de lo que es el sacerdote. Jair. Exactamente, pues los delitos desde luego tienen que aplicar, se tienen que castigar. Desde luego la justicia. Escuchábamos al Papa que decía que se refirió a los sacerdotes que se aprovechan precisamente de los niños, decía que son herramientas de Satanás. Pues cualquier atentado contra el derecho humano de una persona, pues es algo malo, desde luego.
y por lo tanto, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia, pues es algo con motivo de... Es algo judicial, tienen que castigarse. Fincar, la responsabilidad es castigarse. Sí, yo creo que se debe de castigar y no solamente echarle la culpa, ay, es que eran armas de Satanás o es que no estaba cerca de Dios, no, o sea, que se pase también en cuestiones jurídicas, que también se pase, o sea, que pues que lleguen a tener cárcel, no sé, etcétera, o sea, que se cumpla como lo que es, como un crimen hacia pues lo más inocente que puede tener este mundo como un infante, etcétera. Entonces siento yo sí que tampoco se le eche la culpa y es que estaba alejado de Dios, o sea, que se castigue realmente y que no solamente pues ya no esté aparte de la iglesia o ya no esté con ellos, sino que la misma, pues si tienen registro de ello la iglesia, que lo aporten al Estado, a las autoridades competentes para poder llevar un juicio contra ellos y se castigue. Ya para ir cerrando, Lorena Torres. Sí se debe castigar porque, bueno, por lo menos aquí en México ellos siguen siendo ciudadanos mexicanos. Entonces yo pienso que sería muy injusto que ellos les perdonen, pues bueno, estas, ¿cómo podría decirlo? Estos delitos que cometieron, que les perdonen los delitos nada más porque ellos, pues bueno, pertenecen al Vaticano. Entonces yo tengo entendido que ellos tienen doble nacionalidad, siguen siendo mexicanos. Pues yo creo que las autoridades sí deben... pues inmiscuirse en esos asuntos porque sí les compete a la autoridad, porque es, pues al final de cuentas están haciendo un agravio a la ley, están en el territorio, en el territorio mexicano, entonces pues sí los deben enjuiciar. Y separarse de la iglesia de manera inmediata mientras están bajo una investigación. Desde luego. Pues con eso cerramos. Gracias, Yair Díaz, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias a ustedes. Y te esperamos la próxima semana. Así es. Gracias. También Alex Llanos, de la Universidad La Salle. Gracias, Alex. Nombre a ustedes, gracias a la Organización Radiofónica Tamaulipeca, y pues también decirle a la gente que pues que no le saque estos temas, que también los ponga en la mesa de la oficina, en la hora del almuerzo, etcétera, con la familia también, que es importante debatirlo. Abordarlo con la familia. Pues sí, que se abran al debate. Lorena Torres, también de la Universidad de La Salle. Gracias por el espacio, gracias a ti por el espacio y gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias a los jóvenes universitarios. Nosotros ya nos vamos, nos indican que es momento de despedirnos. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros lo esperamos el día de mañana en la primera edición de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.